Así que bueno, les presento a Andrés, eh, Principal Engineer, ¿no? Bueno, pará, porque esto es una sorpresa, desde hace 6 meses soy CTO de ¡Apa! la empresa. Sí. Eh, Nada, estaba en el medio de un viaje, me llama el CEO de la empresa, me dice, che, mirá, se nos va el CTO. Tenés que ser vos. Yo estaba en el medio de un viaje ultra hippie, viajando a dedo, con la notebook, trabajando en bares donde me tiraba alguien en una estación de servicio, me ponía a trabajar ahí. Completamente en otra. Fue como un año, nada, que lo tomé como, no sabático, porque tenía que seguir laburando, pero digamos, estaba como un poco desconectado de todo esto y de repente me llama y me dice, che, necesito que seas vos el CTO. Y digo, bueno, no va a ser algo que me va a volver a pasar por lo menos en los próximos años, o muy difícil, digamos, es súper complicado no tener un rol de eso. Yo siempre había querido hacer eso, inclusive antes de dedicarme a la arquitectura. O sea, en realidad, yo cuando empecé a desarrollar, y bueno, un poco aprovecho para contar la historia, que es lo que me pedía Pablo. Yo empecé a desarrollar de muy pibe. Un tío mío cometió el error de regalarme un libro de programación cuando era muy pibe y había arrancado a programar en C como una bestia durante el secundario. Entonces, nada, llegué como recontra manija a la facu y ya medio como que me acuerdo que había tenido esta discusión con Pablo. Le dije, Pablo, yo quiero ser arquitecto. Y era como, sí, bueno, pero pará, vos primero tenés que desarrollar y tenés que hacer una carrera, no vas a poder, bueno, está bien, digo, pero yo, decime cómo voy a hacer porque yo quiero ser arquitecto de software. Así que, eh, obviamente que entré a desarrollar, no se crean que no, es más, entré a desarrollar algunas cosas, obviamente, súper derecho piso, arreglando bugs, entré a Telecom arreglando bugs que tenían más de, no sé, 40 años la compañía, así que a dos manos, pero bueno, siempre con la idea en la cabeza de ser arquitecto y sabía que más o menos me gustaba también bastante la parte de infraestructura y demás. En ese momento, te estoy diciendo, era pura máquina virtual, se escuchaban algunas cosas del cloud, como, che, fíjense que probablemente se venga esto en los próximos años. En ese momento también había salido Docker, que justo habíamos visto algo con Pablo de Docker ese año, pero era como todo, che, miren esto que es una locura, pero súper experimental, no conocía a nadie que estuviera ni en pedo corriendo algo de eso en producción, ni mucho menos, los contenedores y demás, así que fue como que, che, digo, esto está recontra copado, me encanta esta parte, y medio como proactivo empecé a laburar con eso, y de repente en un momento apareció un proyecto que dijeron, che, ¿quién carajo se anima a agarrar esto? Porque no tenemos idea. Yo salí así como una bestia, dámelos a mí, no tenía ni idea. Llegué a mi casa, me puse a googlear, así que estaba 15 horas por día estudiando cómo usar Docker, que era todo el mundo de DevOps y toda la historia. Cuando me di cuenta, era el referente de DevOps del equipo y empecé a ganar un poco más de mi historia. Al final este punto de vista genial. Y bueno, terminé que al cabo de, no sé, un año y medio, pude saltar a naranja, tarjeta naranja en ese momento, que me llamaba para decir, che, necesitamos que nos es una mano grande para meter DevOps acá, y bueno, a partir de ahí fue como toda una serie de micro saltitos que fui pegando hasta que en algún momento dijeron, che, llévate todo este proyecto vos. eh, Pasé a ser ya arquitecto de software como tal, o sea, pude unir yo a todo esto seguía como programando, porque también había iniciado una startup con otro amigo que también fue compañero de la UTN y alumno de arquitectura de software, así que era como que trabajaba DevOps durante el horario comercial y después llegaba a mi casa y seguía codeando en Node.js haciendo esta startup que teníamos, así que estaba siempre metido como entre los dos mundos y en un momento dije, ya está, programo, hago también la parte de infraestructura, y en un momento, che, ¿te animás a sacar un proyecto de serio? Y fue sí, fue todo un desafío, porque una vez te das cuenta de que entre codear y saber infra a poner algo en producción hay un montón de cositas que te decís, pero ¿y cómo deployo? Ay, ¿qué pasa si tengo que hacer un rollback? Ay, ¿qué pasa si subimos dos veces el mismo cambio? Bueno, había un montón de challenges que ahora entiendo que son triviales, pero bueno, en ese momento siempre como, cada cosa era investigar un montón y bueno, al final me salió esta oportunidad y fue la primera vez de decir, che, no tengo nada y pongo algo en producción desde la nada. Fue genial, fue genial. Fue un poquito, yo lo había hecho con mi startup, pero bueno, fue la primera vez. Cuando me di cuenta terminé teniendo un equipo de 30 personas, que después se transformó en 50, así que también de repente había que gestionar gente y ya me terminé un poco desenfocando de eso, no me gustó tanto porque
cuando tenés equipo, lamentablemente perdés muchísimo tiempo, perdés, digamos, tenés que ocupar muchísimo tiempo manteniendo gente. Y en un momento me dijeron, che, ¿qué querés hacer? ¿Querés seguir como head de producto o querés dedicarte a la parte técnica? Pues obviamente tenía estos conflictos que quería hacer parte técnica, no me quedaba más Claro. tiempo. Y bueno, finalmente dijeron, no, quiero hacer la parte técnica, decidí hacer la parte técnica y fue donde me pusieron por fin el laurel que estuve tanto tiempo esperando de Principal Solution Architect, que era básicamente bajar elementos técnicos para la empresa. Che, cuando justo en ese momento habíamos metido fuertísimo todas las partes serverless, que no sé si Pablo hablan algo o hablaron algo hasta ahora con los chicos, si no podemos entrar un poquito ahí, pero salió de esta movida de serverless, que ya era como una cuestión de código metido con infraestructura, que no sabes más qué es infra y qué es código, y está todo junto, y para ahí de repente fue, che, esto es todo lo que me gusta y cómo lo hago, así que automáticamente me metí en eso, y bueno, fue un mundo de oportunidades bueno, me llegó finalmente lo que estoy haciendo ahora. Seguí haciendo muchísimo software como Solution Architect, traemos un problema y de alguna forma te lo devolvemos hecho, y bueno, acá estoy, ahora soy CTO, así que todavía estoy como... Qué genial. Sí, lo que está muy copado es que, imagínense, en nuestra empresa, el CEO es un chabón que te discute arquitectura como pocos arquitectos que conozco en alguna otra empresa tradicional te va a discutir. Entonces, Mm, eh, yo, por ejemplo, codeo, por ahí me dicen, boludo, ¿qué haces codeando esos sitios? Bueno, obviamente, no estoy codeando un CRUD, pero claro. ciertas cosas que por ahí, para nosotros somos una empresa tecnológica que hacemos, bueno, esto no se los dije, la última empresa que trabajo ahora, Synapsis, nos vamos a hacer software a medida para situaciones que se llaman de hyperscaling, donde básicamente hay o muchísimo throughput, es decir, la cantidad de requests por segundo son muy altas, cuando también las cantidades de datos, por ejemplo, uno de nuestros clientes hace analítica sobre Amazon, o sea, sobre el marketplace de Amazon. No se imaginan la cantidad de teras que entran por día sobre ese sistema. Entonces, no puedes, por ejemplo, poner una base de datos relacional ahí en medio, no funciona nada. O, por ejemplo, también otras cuestiones que tenemos que trabajar es, qué es eso, streaming de multimedia. Entonces, son como casos de uso muy específicos donde, nada, la arquitectura termina siendo como extremadamente requerida, más allá de decir, bueno, el servicio A habla con el servicio B, che, esa cuestión, ok, ¿qué servicio de infraestructura usa intermedio? Porque si no las cosas no funcionan. Entonces, bueno, somos todos hipertécnicos y justamente por ahí también en mi rol de CTOs, bueno, tenemos que hacer algún componente reutilizable o algún componente muy específico para algún cliente en particular. Nada, me pongo los guantes y codeo como nada. Obviamente sigo muy de cerca con mi rol de Solution Architect, o sea, al fin y al cabo soy un arquitecto que hace un par de cosas más, eso creo Sí. que no cambió y es lo que me gusta, así que nada, siempre trabajando a full con eso. Obviamente también nuestra área de expertise, o sea, las formas que resolvemos problemas usando serverless, así que muy metido con la comunidad de eso, y desde hace 3 años soy AWS Community Builder, que es una suerte de grupo donde de alguna forma somos referentes en construcción de soluciones en AWS en algún tópico en particular, en el caso de serverless, que bueno, nos da ciertos beneficios puntualmente, que tenemos contacto, por ejemplo, con la gente que codea los servicios en AWS. Entonces, literalmente tenemos una línea directa y decir, che, este servicio nos hace falta esto, fíjense que tenemos alguna limitante y tenemos un ingeniero al otro lado en un Slack, y como si fuera interno a la compañía, donde podemos tener feedback constante y demás. Así que siempre como muy metido en todo Wow. lo que tiene con ese trending. Es un poco el resumen de mi carrera y qué estoy haciendo ahora. Bueno, ya saben, todo esto en 6, 7 años a lo sumo. Sí, Por eso sí, me siete gusta en esta años más o materia menos. también dar la charla motivacional, que es la última clase, pero yo creo que más motivación que las que nos muestra Andrés, no sé si puede agregar algo ahí. Este, y eso, no tener miedo. Recién me decía Sol, profe, que usted nos dé el título de arquitectos. Ustedes ya saben más que yo de arquitectura. Y hay que probar, ver, haces una prueba de concepto, probás, medís y ves si funciona o no. Y aprendes, digamos. Y Tal cual. eso es lo iterativo, ¿no? Tal Eso, cual, creo que la clave la dijiste, es no tener miedo. No les voy a mentir, hubo situaciones en mi carrera que dije,
¿para qué carajo me metí en hacer? Porque claro, uno estaba ahí pidiendo una oportunidad y, dámelo, yo lo hago, y después nada, me pasaba sobre todo cuando estaba en Naranja, que a las 6 de la tarde se iba todo el mundo, tipo 7 llegaba la gente que limpiaba la oficina y yo me quedaba con eso, yo era amigo de los de limpieza, yo me iba todos los días 9:30, 10 de la noche, o sea, trabajé esos años, o sea, los hice contar literalmente el doble, como tengo 7 años de experiencia lineal, pero si cuento ahora probablemente esté con más de 10. O sea, trabajé prácticamente casi todos los días, no sé si qué tan bueno está, tampoco para ser honesto, no le estoy diciendo que lo hagan, para nada, es más, ahora estoy viendo cada vez cómo trabajo menos, es la realidad, intenté ya después de un tiempo poner foco en alguna otra cosa más, porque obviamente que el estrés pega y tampoco está bueno que lleguemos, yo todavía no tengo ni 30 años, tampoco quería llegar a los 30 años queriéndome jubilar, entonces hay que también hacer un balance de la vida, pero bueno, sí, la verdad que no sé cómo decirlo para no para no dejarlo bien de lado, pero de alguna forma fue un caso de éxito. Me propuse ser arquitecto y me salió en poco tiempo. Entonces, se dieron un montón de cosas entre medio, que justo me subí de la ola de DevOps que salió así como para un costado. Creo que todo el tiempo pasa en tecnología, que si estás uno muy atento a las cosas nuevas, se puede subir en una ola que te posiciona en un lugar muy rápido que de otra forma no lo tenés forma de hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de 10 años atrás, vos querías ser arquitecto de software Java y tenías que tenerte unos 10 años de, por lo menos de Java arriba para sentarte siquiera a discutir, che, a ver si déjame hacer un pedacito, porque es verdad. Entonces, como que este concepto también de arquitectura fue mutando un poco más, arquitectos más tradicionales probablemente lo han hablado, digo, pero se notaba mucho que era alguien muy enfocado en cuestiones muy cercanas al código. Entonces, era, che, el que es arquitecto de software era el que más sabe del lenguaje, probablemente, sabe muchísimo del negocio y sabe también muchísimo, che, a dónde pongo el código, ¿no? Toda esta cuestión de cómo modularizamos internamente y qué habla con qué. Digamos, fue muy importante, quizás lo que pasó después, que fue donde me subí yo con todo este tema de sale a la nube, ya no estaba tanto más enfocado en eso, porque obviamente esa estructura interna del monolito hipercomplejo se mueve a otro lado, que es el microservicio, que sigue siendo igual de complejo, vamos a ser honestos, sigue siendo igual de complejo, pero está en otro lado. Está en otro lado, Sí. entonces los skills son otros, ya no tiene que ver más con cómo meto tanta cantidad de código dentro de un monolito, sino cómo hago que esos pedacitos de código se hablen entre sí. Entonces, el skill es otro, y ya justamente este arquitecto tradicional perdió un poco de terreno, nos dio oportunidad a los que veníamos, che, así es un microservicio para entrar en ese lugar. Así que lo mismo el atendimiento de las bases de datos NoSQL fue una oportunidad gigante, porque también le estoy hablando hace unos años atrás, o sea, parece que hablar de la prehistoria, pero son cosas que pasaron hace muy poco. Digamos, entrar a una discusión de base de datos contra un tipo que tenía más de 10 años escribiendo SQL, era imposible, porque te agarraba una query y te la dice, no, esto que está mal acá, no hay forma. Llegó NoSQL y la forma de pensar los datos es otra, que hasta de hecho lo que antes era un patrón ahora es un antipatrón. Entonces, también crearon un montón de oportunidades. Por ejemplo, ahora, si alguno quiere ver cómo se modela datos con DynamoDB, se lo quiere presentar a un DBA de hace 20 años, le dan 15 infartos, porque te va a decir, no, ¿cómo vas a poner eso en una base de datos? No puede ser, estás duplicando la data, no hay consistencia, no está en formas normales, y sin embargo, tiene un porqué y se va a terminar siendo muchísimo más eficiente en un montón de casos. Entonces, bueno, tenemos que estar siempre abiertos a estas oportunidades, que de hecho, yo estoy segurísimo que quizás la estoy pensando dentro de poco, pero no me imagino dentro de más de 10 años, probablemente el paradigma sobre el que escribimos software ahora cambie completamente, y al final, no sé, no hagamos más que una ingesta sobre un engine de AI donde le metemos datos y después él resuelve. Entonces, también es que van a surgir un montón de oportunidades en el corto, y quien se suba a ese barco que la vea venir va a ganar casilleros muy rápido. Ahí Juan tiene una pregunta. Dice, cuando desarrollas la arquitectura de un nuevo sistema que es totalmente diferente a los anteriores, ¿cómo lo orientás? No, es excelente Uh, pregunta y es mucho de mi día a día hoy. Algo que me pasó con este rol nuevo es que tengo que estar en la preventa. Cuestión que por ahí no parece tan cool, pero cuando te empezás a dar cuenta, es un lugar súper challenge desde el punto de vista de arquitectura, y hay mucha gente trabajando ahí, de hecho, que tiene que ver a ver,
obviamente uno empieza a armarse su zona de confort dentro de arquitectura y ya tiene como sus herramientas predilectas, que es donde se mueve muy rápido, donde tiene buena experiencia y donde sabe que puede resolver un número interesante de problemáticas. Para darte un ejemplo concreto, yo por defecto tengo una serie de herramientas, por ejemplo, ¿qué te estoy diciendo? Cada vez que me viene un proyecto, yo lo que primero voy a intentar hacer va a ser usar una arquitectura serverless orientada a eventos, con nanoservicios, usando Node.js y usando todo el storage en DynamoDB. ¿Ok? Entonces, como es mi stack, yo sé que lo puedo usar para un abanico gigante de cosas. A partir de eso, ¿qué pasa? Me viene un cliente y me dice, no, es que yo quiero hacer esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y yo me empiezo a dar cuenta, los requerimientos de la base de datos son muy, muy, muy salados para lo que lo tiene que usar, DynamoDB no me va a servir, listo. ¿Quién sigue después? Bueno, ¿qué tiene que guardar? Tiene que guardar estructuras basadas en grafos, estructuras basadas muy relacionales con muchísima interconexión, necesita hacer mucho reporting donde tengo que agregar los datos. Bueno, probablemente me gusta más un RDS. Puede ser que dice, no, lo que tengo que guardar son datos de IoT, que me pasó. Si tengo datos de IoT de un sensor que genera cada 10 milisegundos un dato que es inmutable, bueno, eso es muy parecido a un time series, que hay una base de datos espectacular para guardar eso, se llama TimeStream. Igual le tirás un dato que hay guardado, que no lo puedes modificar, pero que es ideal para después ir a hacer analítica. Entonces, ese es como un poco el challenge. Después, otro ejemplo. Sí, lo que tengo que correr es un modelo de Machine Learning que tarda 45 minutos en dar el resultado. ¿Lo puedo meter en un Lambda? La respuesta es no. Hay un montón de restricciones técnicas por lo que no se puede hacer. Entonces, bueno, ¿qué viene? Y lo pongamos en un contenedor. No, porque el contenedor es muy caro y porque no puedo usar esto. Bueno, listo, hay que poner una máquina virtual. Si vos me preguntás qué preferís, una máquina virtual o un Lambda, dame un Lambda toda la vida, pero uno se tiene que ir adaptando y, digamos, el mejor caso de una arquitectura que falla es cuando uno dice, listo, esta es mi solución y lo uso para todo. Hay que empezar a ganar práctica y obviamente esto también hay que ser honesto. Uno no tiene la experiencia, yo no tengo la experiencia en ECS o en una máquina virtual como la tengo en Lambda ahora. En algún momento quizás la tuve y ahí es donde, bueno, hay que empezar a negociar y ver, che, bueno, hay que buscar quién del equipo sabe un poquito más de una arquitectura tradicional y ponerlo a jugar ese lugar. Pero bueno, lo que creo que hay que ser honesto y la mejor forma de ser un buen arquitecto es también de decir, che, mira, esto no lo sé, digamos. O sea, esto que yo sé no es el fit para lo que vos necesitas y o buscar a alguien más o internamente te das vuelta y decís, che, dame un poco una mano con esto. Entonces, esa es un poco la forma de trabajo que utilizamos y que para mí de vuelta es la moralmente correcta y es la única forma de no llegar a hacer que algo finalmente posible y te das cuenta que nada va a funcionar porque forzaste una arquitectura que no sirve para eso. Entonces, ese es un poco el resumen, Juan. Sí, y a esto, perdón, me meto en el medio y sumo. em, Siempre hay lo que se llama BKMs, o sea, las mejores prácticas para algo. Entonces, se trata muchas veces también de ponerse a leer mucho antes de tirar una idea o hacer un primer diagrama, digamos, de las cosas que querés resolver. Pero bueno, todos los que estamos acá nos gusta estudiar. Así que Sí, genial. sí. No queda otra. A ver, y justo les traigo un ejemplo, me pasó hoy en una reunión con un cliente, aparece un requerimiento muy puntual, es algo un poco complejo, donde básicamente hay dos personas tocando al mismo tiempo un mismo registro, de la cual finalmente tienen que conciliar. Es como decir, che, yo subo para mí es este valor, y viene alguno de ustedes y dice, para mí es este otro valor. Entonces, ¿qué pasa con esos casos puntuales? Es justamente un patrón de arquitectura donde básicamente tenés que de alguna forma versionar las dos opciones y después hacer una resolución del conflicto que se llama decir, ok, ¿cuál elijo de las dos? Y finalmente comitear que decir, ok, finalmente este es el valor del registro. Entonces, tiene una complejidad, si vos la pensás un poco, parece un poco sencillo, si te pones a pensar todas las cosas que puedan salir mal, es una lista prácticamente infinita. Y ahí, digamos, uno podría decir, bueno, lo hago como me parece, pero si te pones a buscar un poquito, hay dentro de la teoría de computación libros escritos sobre esa problemática en particular, y obviamente uno no va a salir a reinventar la rueda con eso. Es, che, bueno, busquemos la mejor implementación posible que pueda usar con mi stack tecnológico para hacerlo sencillo. Entonces ya te dice, che, cómo versionas el registro,
cuáles de las 40 estrategias es la mejor para hacer la resolución de conflicto en estos casos, porque puede ser que, te doy un ejemplo muy particular, es elijo uno o elijo el otro, pero en otro caso se suman, en otro caso se restan, en otro caso se pone un promedio. Entonces, dependiendo de cuál es el requerimiento real del cliente, uno elige cuál es la mejor estrategia en ese caso, y después finalmente el commit que se llama, que es decir, ok, me quedo con este registro, también tiene distintas estrategias. Y obviamente, ¿cuál es la complejidad de todo esto? Es que está sucediendo en un ambiente distribuido, en mi caso, donde puede pasar de que también en el momento que yo decida hacer la conciliación, puede ser que una de mis instancias de la base de datos esté lo que se llama en estado inconsistente, porque básicamente, Pablo, ¿hablaron alguna vez de base de datos distribuidas? Muy poco. Ok, se los explico muy sencillo. Vos la única forma de tener alta disponibilidad en el mundo real es tener replicación, es decir, no podés confiar que algo, por más que venga alguien y diga, sí, este servidor es de oro y tengo la mejor internet del mundo, y no, no existe, siempre se van a romper las cosas, a AWS se le rompe todo el tiempo las cosas, a tal punto de que, por ejemplo, tienen robots que ya con inteligencia artificial calculan cuál va a ser la vida útil de un servidor o de un disco, y va una manito, cambia el disco antes de que se rompa. Que ni siquiera sabe si se va a romper, capaz que ese disco particularmente podría haber durado el doble, pero los chabones por un modelo estadístico ya saben de que entra dentro de la banda de ruptura y ya van y lo cambian. ¿Qué pasa? Hace 2 semanas me llama un cliente, che, no me anda nada. Uy, pero ¿qué pasó? Entro a ver errores rojos en AWS por todos lados, se cayó AWS. Bueno, no te quedó otra. Un error súper, súper boludo en uno de los servicios de ellos, que era como que un servicio particular estaba generando una demora en algún lado, que hizo cascadear todo un montón de problemas. Entonces voy a decir, listo, AWS también falla, y a lo que quiero ir finalmente es que, ¿por qué se nos cayó? Porque en ese caso particular teníamos todo desplegado en una sola región. Una región de AWS tiene múltiples data centers, pero te puede pasar de que justamente alguno hizo un deploy en esa región y rompió toda la región completa, y ya está, digamos, confío en AWS con todo mi corazón, es el mejor servicio del mundo, pero también se les va a caer. Entonces, a lo que voy es, no puedo confiar ni siquiera en una única región de AWS como única salvación para todos mis problemas. Tengo que siempre tener lo que se llama alta disponibilidad, que ahora sí que lo han visto, pero en la base de datos lo que significa eso es que va a haber múltiples servidores donde vive la base de datos que se replican la data. ¿Cuál es el problema con la replicación de la data? Es que obviamente yo no quiero tener un solo servidor que recibe toda la carga en todo momento, quiero que si tengo 4 servidores para tener alta disponibilidad, también esos 4 servidores laburen para, por ejemplo, hacer un request. Si yo quiero consultar algo a la base de datos, quiero que cualquiera de los 4 me pueda responder. ¿Qué es lo que pasa? De esos 4, siempre va a haber uno que en un momento dado va a ser el máster, que va a ser quien va a recibir el dato cuando se escribe. Es decir, cualquiera de los 4 responde una lectura, pero uno de los 4 va a ser el que va a recibir la escritura. Eso es también libros dentro de la teoría de computación, específicamente en escritura de base de datos distribuida, que te dice por qué tenés que siempre escribir en uno solo. Ese uno solo se encarga de avisar a los otros 3, che, viene data nueva, y ellos actualizan su registro interno. Pero si vos tuviste la mala suerte de que en el momento que escribiste querés ir en el segundo después a ir a leer ese registro, puede ser que en ese request te vayas al master y te traigas la información que escribiste hace un milisegundo, pero si ese request fue a cualquiera de los 3, te puedes leer información vieja. Eso se llama consistencia eventual, donde la base te dice, che, eventualmente voy a escribir la misma data a los 4, pero tenés una probabilidad de que en el medio eventualmente no traigas la última información. Luego pensás, uy, es terrible eso. Bueno, no es tan terrible dependiendo de los escenarios. Se puede trabajar lo mismo con eso, y nosotros desarrollamos abrazando la consistencia eventual, como se dice, y las cosas funcionan. Hay casos donde no, y se puede forzar la consistencia, donde vos le decís, no, nada, andá y lee en el máster porque me tengo que estar seguro de que el dato que voy a leer es ese, pero en otros casos no se puede. Entonces, ese es un poco el resumen de la consistencia eventual, y cuando uno trabaja con datos distribuidos siempre tiene como ese riesgo puntual de que eso te pase. Ya me olvidé de dónde hagamos esta conversación, nos fuimos hiper por Igual las está bueno, güey. ramas. Tenemos más preguntas y Ok, decirle a los chicos, mientras tanto, anímense a abrir el micrófono tranquilamente y hacer la pregunta cuando quieran, ¿sí? No hace falta porfa. que le escriban en el chat.
Juan dice, ¿realizás capacitaciones cuando elegís tecnologías que no sepa el equipo o solo elige tecnologías que ya pueda trabajar el equipo? Bueno, es una buena pregunta. Mm, Así como le dije que una parte importante de mi trabajo se transformó en preventa, otro se transformó también en capacitación del equipo, constantemente. Eh, a ver, igualmente a nivel de tecnología, sí, digamos, uno también trata de no decir, ok, tengo todos mis developers que son Node.js, no les voy a traer, no sé, un C, decir, che, tienen que aprender C para este claro, proceso. Normalmente ese tipo de cosas no pasan. Sí pasa que, bueno, para este caso particular necesitamos hacer un servicio nuevo de AWS, por ejemplo, o tenemos que implementar este patrón nuevo. Me pasó, por ejemplo, hace poco de que eh, no sé qué tan al tanto están con TypeScript en particular, que es la versión tipada de Node.js, de JavaScript, perdón, que es lo que usamos nosotros. Sacó un feature nuevo que es espectacular, se llama los decorators. Yo me al toque me di cuenta, uy, estos decorators me resuelven un montón de problemas en algunos lados, quiero implementarlo. Entonces no me quedó otra que armar un workshop con una buena documentación, listo. Miren, esos son los decoradores, me resuelven este problema y los vamos a usar de esta forma para resolver esto. Y sí, es preparar una clase y trabajarlo y entendiendo a poco. También uno trata de por ahí no meter enseguida eso en un ambiente productivo o en un producto que lleva meses de trabajo, decir, listo, a partir del próximo proyecto que llegue, lo vamos a empezar a usar, tienen tiempo para capacitarse. Me gusta mucho esto de construir un challenge y que me suban un repo diciendo, che, acá resolví el challenge usando los decorators. Lo usamos también con servicios nuevos, qué sé yo, hay servicios bastante complejos. Por ejemplo, hay uno que se llama Kinesis, que es para hacer streaming, que tiene un montón de complejidad interna y también, nada, fue como, che, lo aprendamos un poco entre todos porque es bastante complejo, tenemos un montón de lugares donde errarle. Me pasó que algunos de los chicos se especializaron más, por ejemplo, en el movimiento de los índices, otro cómo se consume, otros cómo se escribe, otro cómo se puede regenerar, y más o menos entre todos terminamos siempre armando un documento de buenas prácticas que después termina siendo infraestructura como código. Eso es claro. también como muy importante, y siempre tratando que todo el conocimiento termine siendo código, y uno siempre construye sobre código ya preconstruido, donde tiene una salvedad ya de buenas prácticas, logueo, seguridad, etcétera, 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 etcétera. Así que es un poco el estándar de trabajo que llevamos ahí. Y es muy importante lo que decís, Andrés, ahí, porque después, si uno se queda, uno como empresa, como CTO o como desarrollador se queda, terminás teniendo proyectos, como pasa en la compañía donde estoy ahora, que todavía usan Subversion para versionado de código. Es decir, no puede ser, bienvenido al 2023, pero todavía usan Subversion. Y es muy difícil que lo vayan a cambiar porque la mayoría de los programadores ahí ya se acostumbraron, no tienen mucha gana de meter otros cambios y encima reciben la presión de los PMs que necesitan nuevas features, entonces nadie tiene tiempo de ponerse a hacer eso. Claro, ¿Sí? sí, Entonces, el sí, rol de un sí. CTO activo es importantísimo ahí, importantísimo. Yo creo que termina pasando mucho, y uno en la empresa lo ve, uno en el mercado lo nota mucho. Hay como ciertas empresas que, nada, encuentran su zona de confort y empiezan a laburar de esa Mm, forma. Y por eso, a ver, uno puede pensar que es malo, pero también es muy bueno, porque al fin y al cabo termina siendo productividad neta sobre el software, que al fin y al cabo es lo que nos da de comer, ¿no? Uno sí, lo tiene que tener claro. A mí me encanta, si yo fuera por mí, estaría todo el día haciendo POC, porque es lo que más me gusta, pero digamos, yo hago una POC y es un gasto para la empresa, ¿no? Eso también lo tengo que tener claro. En sí, realidad es una inversión, y después va a tener un rédito, pero al fin y al cabo lo que nos da de comer a todo es entregar software de valor. Entonces, desde ese lugar, ya fíjate cómo mi cabeza empieza a ser CTO, y che, nada, lo que nos da de comer es esto, y está bien, digamos, y yo entiendo a las empresas que les termina sucediendo eso, digamos, los bancos, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo voy a hacer como CTO, pero los bancos. Caso contrario, son otro tipo de empresas, por suerte para mí, que es la que yo trabajo, que pasa al revés. Estamos obligados a estar todo el tiempo en la última, sobre la cresta de la ola, lo cual es súper divertido, porque me pasó, por ejemplo, hace unos meses que nosotros estamos como muy atados a usar API REST, porque tenemos toneladas de buenas prácticas y código y cosas hechas
para nosotros en API REST es algo hermoso, donde todos se comparten las interfaces, es fantástico. Pero viene un tipo y me dice, mira, quiero que sea todo GraphQL. Y, oh, dale, me voy a convencer, pero no, quiero GraphQL. Y está bárbaro, nos obligó a hacer un track de trabajo gigante con un montón de inversión para de alguna forma generar el mismo estándar de API REST para GraphQL. Entonces, te saca y te obliga, y bueno, es una inversión que tenés que mantener, y a veces decís, uy, pero qué ganas de quedarme con el API REST nomás que me da tan bien. Bueno, está bárbaro porque quizás nuestros mismos clientes nos empujan a estar siempre en el cutting edge, como se llama, que es el tope tecnológico, súper divertido, pero bueno, también desde el management que tenés que afrontar ese costo y también uno decir, bueno, luego quiero también descansar un poco. Justo Pablo cuando mandó el mail dice, che, ¿todavía estás con Cerner? Yo digo, no, gracias a Dios que todavía es con Cerner, pero no sé si tengo ganas ya a mí, podemos aprender un paradigma completamente distinto. Entonces, bueno, es que es divertido, pero que también que te pasa factura, ¿no? Que creo que ahí un poco es la pregunta de Sol, ¿cómo hace a mantenerse actualizado y no perder la diaria? Bueno, es un mix y es un challenge que yo tengo todo el tiempo porque, bueno, yo ahora tengo muy buena comunicación con el CEO, que al fin y al cabo es a quien reporto y quien me paga el sueldo. Yo digo, che, ¿cómo le explico que, qué sé yo, a la mitad de mi día estoy leyendo cosas en internet y que tienen que ver con la única manera de mantener la empresa a flote? No es muy fácil. Me costó y la tengo que demostrar con cuestiones como esta, que al fin y al cabo viene un cliente nuevo que pide algo y todo el mundo se queda como, ¿qué quiere? Y yo salgo ahí, no, está bien, es esto, porque justamente lo había estado leyendo una semana antes y digo, "Ah, puta, sí que lo leí". Entonces, bueno, empieza a haber una negociación como todo y sí, es un trabajo, muchas veces, que de vuelta no es lo que hay que hacer, pero también siendo un poco sobre hora. Estoy metido en muchos círculos donde sé que la información que me llega es muy fresca, que si lo tengo contactado en todo LinkedIn a todos los developer advocate y los desarrolladores de los servicios de AWS, que es lo que más uso, que sé que hablo en LinkedIn todos los días mientras desayuno y ¡pum! Esto es todo lo que pasó ayer. Entonces estoy siempre muy actualizado con eso, que a veces ni siquiera me lleva demasiado tiempo, porque no salió nada demasiado bomba, a veces sí salen bombas que, uy, bueno, uno ahorita revisando esto, que a veces digo, esto es una POC, termina siendo una semana de trabajo, distribuíanos en un mes, por ejemplo, pero bueno, eso es un poco como mantengo lo diario, es un poco y un poco, pero sí, no es muy fácil y lleva también un poco de negociación con tu superior para hacerle entender por qué tenés que estar haciendo eso. Pero bueno, por suerte se puede, se puede. Sí, tal cual. Es algo que me sorprende también de muchos arquitectos que admiro, que son ellos los que me avisan primero, "Hey, hay una nueva versión de AWS Glue y ahora se modificó tal cosa, o de Terraform y ahora podríamos hacer tal otra cosa". Y yo me hago exactamente la misma pregunta. ¿En qué momento se fijó? Si yo estoy en 5 chats con él y él está respondiendo y yo estoy respondiendo Claro. y estamos resolviendo otras cosas, pero se hizo el tiempo y lo hizo en algún momento. Idea Sí, para una sí. tesis, resumir las noticias de los advocates de LinkedIn. Tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí, es práctica, ¿no? Porque también hay que desechar Eh, contenido basura en el medio. Probablemente se puede hacer algo con ChatGPT para que vaya más mm, piola. sí, ¿no? Valentín dice, ¿qué recomendaciones pueden dar para adentrarse en el rol de arquitecto? Bueno, Excelente hacer esta pregunta. materia. Hacer esta materia es clave y para mí el primer paso para poder hacer arquitecto de software, y es como justamente donde uno tiene que sincerarse a sí mismo y poder hacerlo, para mí es la capacidad de solo poder poner una aplicación en producción, aunque sea uno solo el cliente. Cuando vos tengas que hacer eso, decís, che, bueno, a ver, está bien, sé codear las APIs, sé codear algo del front, pero desde ese momento decir, ok, salgo del IDE y eso lo dejo hosteado en algún lado, te van a empezar a aparecer 800.000 preguntas y cuestiones, che, pero ¿qué lo pongo en un lambda? ¿Pero que un lambda no es un contenedor? ¿Pero no me conviene una instancia de EC2? ¿O lo pongo en Heroku? ¿O ahora uso Next.js y me hosteo todo ahí adentro? No te puedo explicar la cantidad de preguntas que te van a empezar a surgir a través de eso, y es donde realmente vas a empezar a enriquecer. Yo también, una cosa que me pasa mucho es, obviamente en mi empresa tenemos un tech ladder que es, che, ¿cómo salís? Vos sos un developer junior, querés aspirar obviamente a seguir creciendo profesionalmente, entonces
tuvimos que también diseñar estas interacciones, decir, ok, bueno, un developer junior hace esto, si querés ser semi-senior, espero de vos esto más, si querés ser un senior, esto más, que obviamente es más salario, son más responsabilidades y son también más capacidades que esperamos de alguien. Y por ejemplo, algo que yo espero para alguien ser arquitecto en mi equipo es sí o sí ser capaz de saber, aunque sea un poquito, de cada layer. Esto quiere decir, che, bueno, está bien, puede ser un crack absoluto en Java, puede ser el mejor del mundo escribiendo las APIs, pero si después no tenés idea cómo consumir esa API desde un front, o no tenés ni siquiera un poquito de idea cómo se despliega eso, que ni siquiera estoy pidiendo que lo hagas vos, pero digo, entender cómo es el proceso de un build, cómo transformo ese código fuente en un artefacto que se va a desplegar sobre una plataforma particular, entender, por ejemplo, por qué ese código se va, lo prefiero, esto parece muy sencillo, pero por qué un código tiene que estar en el backend y no en el front, o cuándo sí en el front y cuándo no en el back. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy, muy importantes para un arquitecto y que tiene que ver justamente con esta capacidad de poder mirar todo y poder justamente hacer las preguntas correctas sobre eso y poder, aunque sea, decir, ok, lo que me está faltando acá es algún paso en un pipeline de deployment y de vuelta, probablemente no seas vos el que lo tiene que hacer, pero ya tenés una idea de dónde tenés que ir a ver y ya por lo menos tenés un caso, puntualmente volviendo al tema de hacerlo vos, un end-to-end, ya más o menos entendés, listo, este es un happy path que yo ya hice y sé que si hago esta aplicación Node.js con este front que tiene 2 pantallas y con este pipeline y con con esta infraestructura AWS, ya te vas a empezar a entender cuáles son las cosas que te van a faltar a vos. No, mira, la infraestructura me cuesta muchísimo y tengo que un poco reforzar ahí. Y bueno, es un poco global. Igual también está bueno aclarar, yo te estoy hablando de algo muy puntual que hoy se llama Solution Architect, que es lo que yo me dedico, y es un poco hacia donde tiende el mercado, que es este rol del arquitecto que, che, quiero el software entregado. Tiene para mí un montón de sentido porque tenemos que tener eso, porque al fin y al cabo, de vuelta, el problema acá central de nuestro rol como ingenieros trabajando por una empresa de software es entregar valor al cliente, digamos. Si yo te hago la mejor API del mundo, pero el front no sirve, no sirve. Si te hago la mejor aplicación de backend del mundo, pero no sé cómo desplegarlo, tarda un año y se rompe, la aplicación no sirve. Entonces, este rol de software engineer como un global que puede entregar solución de valor, para mí lo es todo. Ahora, sí que también es un montón de mercado y lo van a encontrar por todos lados, donde uno también se puede especializar como arquitecto de, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Meli, Mercado Libre, donde él es arquitecto de frontend. ¿Y qué hace él específicamente? Nada. Es el mejor entendiendo cómo son los ciclos de React para saber, no hay un re-render acá, entonces él agarra este código y se da cuenta al toque de que se puede optimizar para hacerlo mejor. De la misma forma, tengo otros amigos que trabajan en backend y son los mejores del mundo, de vuelta, como les contaba, más tradicional, entendiendo cómo optimizar una aplicación Java, una aplicación Node.js, muy fino, y también son arquitectos, ¿no? Entonces, perfectamente podés ser un senior en ese aspecto. Lo que sí te va a pasar es cuando querés ser un senior de backend o de front o inclusive de DevOps o de cloud, es que por ahí lo que te va a pasar es que tenés que ser muy, pero muy crack y tenés que tener muchos años de experiencia en la espalda para poder hacer eso. Lo que me refiero es, tenés que ser un senior en la aplicación con la que vas a trabajar, digamos. Tenés que ser el mejor escribiendo React si querés ser el arquitecto de front, o tenés que ser el mejor escribiendo Java si querés ser arquitecto de backend. Es como una evolución de un senior que ahora tiene como característica de poder ver la big picture y decir, está bien, no conozco tanto de tu aplicación en particular, pero sé cuáles son las buenas prácticas y trabajo sobre eso. Entonces, también hay un mundillo ahí que tenés lugar y también siempre lo aclaro esto. Yo hablo desde mi experiencia personal del área que trabaja, pero es un solo círculo en el mundo de IT. Y cada empresa tiene sus formas de trabajo. Capaz que viene otro y dice, mira, yo trabajo hace 40 años de arquitecto de software en Banco Córdoba y les va a decir otra cosa y no quiere decir que él esté diciendo mentira o yo le haya dicho otra mentira. Es que son mundos diferentes y eso es lo lindo del software, digamos, hay lugar para todos y cada uno puede trabajar en un lugar donde se siente cómodo y no es que va a ser menos o más que otros, son estilos diferentes con diferente tipo de adrenalina si vos lo querés, pero que es totalmente válido en todo, digamos. Digamos, yo conozco otros flacos que están absolutamente 24 horas por día leyendo todo y le encanta, que es un poco lo que me pasa a mí, pues a mí me di cuenta, che, quiero tener otras cosas en mi vida y ya no sé si puedo estar absolutamente a ese nivel los últimos años de la carrera.
Entonces, y está bien también. Esa es un poco la reflexión final y no quiero que salgan de acá diciendo, me tengo que quedar 25 horas por día leyendo cosas en internet para poder hacer el equipo. No, se puede hacer de mil formas. Créanme que tiene que ver, y esto también no me lo quiero olvidar de decirlo porque es súper importante. Termina siendo también una cuestión de soft skills, sobre todo un tema de coraje, porque ser arquitecto también tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la capacidad de decir, che, mira, lo que tenés que hacer es A, cuáles las consecuencias que tiene decir esto es A. Entonces, Sí, significa que uno tiene que tener suficiente confianza en sí mismo de lo que hice está bien, tiene que no ser un chanta, porque si vos decís A y lo decís porque sí, bueno, es un problema para vos. Entonces, sí, tiene que ver sí, también mucho con eso de sentirse eh, un poco con confianza en sí mismo, que obviamente eso son horas de estudio, son horas de prueba, pero bueno, créanme que también hay mucho de eso. Yo conozco chicos que son muy, 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 muy buenos técnicamente, pero no les gusta ir a esas discusiones, porque después también es discutir, ¿no? sí. Y a veces no podés ganar todas las batallas, tenés que decir, está bien, no es como yo lo haría, pero lo vamos a hacer de esta forma. Entonces entran también roles de negociación, roles justamente de liderazgo. Tenés que entender también de que por ahí lo que más te gustaría hacer a vos es hiper complejo y quizás tu equipo no tiene los skills técnicos para hacerlo de esa forma. Y eso también es rol del arquitecto, ¿no? Es decir, che, esto lo podemos hacernos en Rust usando coroutines que van a volar, algo así, pero yo soy Node.js, no va a servir esa arquitectura. Claro. Entonces, es este mix también de soft skill que por ahí no se menciona mucho cuando hablamos de arquitectura, pero que es clave. Ahí, gracias por eso de los soft skills, que siempre trato de hacerle énfasis en eso, porque fue algo que a mí me costó más de 10 años entender. Prefería ser el ratón de laboratorio, pero es fundamental que otra gente que sepa tanto o más que vos te desafíe, te haga challenge de Ujú. las decisiones que querés tomar. ¿Sí? Es fundamental y que vos tengas una Totalmente, respuesta para esas decisiones, ¿no? totalmente. Sol tenía una pregunta ahí, levantaba la mano. Ujú. Es buenísima pregunta. Bueno, eh, fue siempre un challenge gigante, en general para el egresado de Ingeniería y Sistema de la UTN. ¿Qué pasa después del IDE, no? Yo me acuerdo que las primeras charlas que justamente tuvimos, yo se lo dije un montón de veces a Pablo, fue con él. O sea, yo me acuerdo que inclusive un par de veces yo había hecho mis primeras distribuciones en C cuando programaba, y después también, claro, cuando aprendí Java, que en ese momento teníamos Java en los primeros 2 años de la carrera cuando yo estudiaba, claro, yo no sé si llegamos a hacer el Hola Mundo, y lo primero que le fui a preguntar al profesor, le digo, ¿cómo saco el código? ¿Cómo hago el build de esto? Me dice, no, mirá, tenés que compilar, ir a buscar el build adentro de una carpeta. Bueno, le digo, pero yo puedo hacer un programa y dárselo a mi viejo. Me dice, no, porque vas a necesitar después la Java Virtual Machine instalada en la computadora de tu viejo. Y yo fue como la primera vez que decir, pará, hay un mundo detrás del IDE. Y de hecho, bueno, estoy bastante metido en docencia y uno de los cursos que doy es justamente infraestructura como código, y el primer módulo se llama Más allá del IDE. Y es algo que hago muchísimo hincapié, que es, che, ¿qué pasa después de que yo escribo el código en el IDE? Hay un submundo que probablemente sea hasta más grande que el código que yo estoy escribiendo dentro del IDE. Entonces, ¿cómo arranco de eso? Bueno, yo también, esto también es cierto, no le recomiendo a la gente que vaya a estudiar cloud si no sabe escribir código, porque finalmente lo que es el cloud es un lugar donde poner el código. Si vos no sabes qué vas a hacer con el código, estás como, no sé, aprendiendo a tirar un carro con un auto, pero no sabes manejar un auto. Entonces, primero aprender a manejar el auto y después poner un carro. Entonces, si vos no te sentís confiado, decís, che, mira, puedo hacer mi primera aplicación con cualquier lenguaje, quiero ir al paso que sigue, que justamente es lo que te decía, salgo del IDE y es el primer step para en algún momento ser arquitecto, es, bueno, anda a AWS. ¿Por qué? Porque AWS probablemente
donde más documentación vas a encontrar, más comunidad, cualquier cosa que necesites vas a encontrar alguien que te va a dar una mano. Entonces, ese primer lugar para empezar, y aparte porque tenés un free tier, es decir, tenés la gran mayoría de los servicios y lo que más vas a utilizar, los podés usar sin gastar un solo dólar, lo cual está increíblemente piola. Tenés cuotas, tenés cualquier cosa que vos quieras ahí para medirte, che, no me quiero pasar nunca de este caso, y podés hostear una aplicación completa, desde la base de datos hasta el backend, hasta el frontend, sin gastar un centavo, y es fantástico. Hay 11.000 cursos gratuitos de cómo arrancar con AWS para entender los primeros servicios. Probablemente si me preguntas a mí, che, quiero arrancar con algo base, para mí lo más sencillo es arrancar con Lambda y API Gateway, que básicamente es cómo hacer tu primera API, después cómo la conectas con tu primera base de datos. Si te animás, puedes ver cómo funciona Dynamo, que es fantástico de integrar con Lambda. Una vez que tenés eso, podés decir, che, bueno, quiero subir mi primer frontend, bueno, cómo funciona S3, cómo funciona un hosting, que inclusive lo que está muy bueno es que ya hay tanta cuestión que vos podés decir, che, hace clic, 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 y te va a funcionar, y después tenés tiempo para entender cómo funciona sin tener que comerte todo este boom que es arrancar de cero con AWS, que créame que es complejo. Yo también lo vi y decía, no, ¿cómo voy a arrancar con esto? Pues es muy complejo. Ni hablar cuestiones de IAM, que son cómo le das permiso para que cada cosa se conecte con cada cosa. Son cuestiones jodidas, pero por ahí arrancando con el Easy Way, es decir, este wizard que es next, 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 tenés algo funcionando, ya se empieza a poner un poquito más sencillo y uno puede empezar a lograr esa forma. Entonces, cualquier tutorial, cualquier cosa que vos encuentres con esos servicios, para mí es el mejor lugar donde arrancar. Después, el área de métricas y demás que me mencionabas es un submundo en sí mismo. Particularmente a mí me apasiona. Eso dentro de la arquitectura se denomina observability, que inclusive la diferencia entre monitoreo y observability es que la observability es una capacidad del sistema. Es decir, observabilidad es literalmente la capacidad de un sistema que tiene a analizarse o a entenderse a sí mismo. Entonces, no tiene que ver con hacer un esfuerzo para ir a ver qué tiene, sino que ya el mismo sistema, cuando vos lo desarrollas, estás ofreciendo cosas para que vos puedas explorar y que funcione a sí mismo. Imagínate que nosotros hace por lo menos 2 años que estamos trabajando con tooling interna, y es algo que todavía no terminamos de decir, está perfectamente listo y yo puedo encontrar cualquier problema muy rápido. Entonces, es un proceso iterativo y es excesivamente complejo, sobre todo cuando tenés un sistema distribuido donde un dato, por ejemplo, va viajando entre servicios y servidores y, uy, pero se quedó estancado acá, ¿qué pasó ahí? Bueno, encontrar ese servicio, encontrar dónde ocurrió, lo vas a ver. Entonces, hay una infinidad de tools para hacerlas que probablemente hay algunas que hacen mejor fit con otras dependiendo de qué stack tecnológico tenés. Por ejemplo, Prometheus es fantástico y viene súper integrado y se súper usa para hacer monitoreo sobre Kubernetes. Entonces, vos instalás tu agente de Prometheus en tu clúster de Kubernetes, cualquier pod que falla ahí entre medio o querés ver los logs, va a estar escribiendo sobre ese sistema de Prometheus y ya va a tener todos los logs ahí, va a estar fantástico. Otras herramientas que están súper copados para hacer eso, puede ser por ejemplo Datadog, que te da como una suite completa donde vas a tener logs, métricas, alertas. Podés ya como decir, listo, quiero que si encuentres este log, lo consideres una métrica, y cuando la métrica llega a un threshold, o sea, por ejemplo, cuando cuente cantidad de veces de error, quiero que tienes una alarma y te puede mandar un mail. Son suites gigantes, y obviamente AWS tiene su propia, que quizás es donde yo arrancaría, y de hecho es la que yo uso, que se llama CloudWatch, que es como un servicio transversal al resto de los servicios que está ya integrado. Vos, por ejemplo, si vos subís un código a una función lambda, que vos haces un console.log y escribís algo ahí, el servicio automáticamente es como que tiene un demonio corriendo dentro del lambda que envía esos logs a CloudWatch. Entonces vas a CloudWatch y dices, ¿qué pasó con mi función? Y vas a encontrar una traza de lo que ocurrió con tu ejecución de la función. Entonces está súper integrado, y sobre eso puedes empezar a construir lo que vos quieras. Podés hacer dashboard, podés poner alarmas, y justamente algunas cosas que hacemos nosotros es, para que te des una idea hasta qué punto va, es cuando nosotros creamos una función lambda, está como empaquetada en una infraestructura como código de alto nivel que hicimos nosotros, donde ya automáticamente ciertas condiciones liberan una alarma. Entonces, como que la función ya viene con alarmado interno, y por ejemplo, si yo empiezo a revolver errores 500 dentro de mi lambda, automáticamente me llega un mail avisando, che, esta función está mal, fíjate que hay algo que está funcionando mal. Así que eso es un poco el resumen de toda la cuestión de observabilidad. No sé si respondí a la pregunta, por favor. Ahí, ¿quién levanta la mano? Nico. Nico.
Hola, profes. Bueno, les quiero hacer una pregunta, bueno, tanto para vos, Andrés, como para el profe. Y tiene que ver con bueno, estuvimos hablando mucho de tecnologías, de arquitectura a nivel general Ujú, y bueno, a nivel actual. Y justamente yendo a la actualidad, muchos de nosotros, digamos, alumnos de cuarto año, todavía no hemos tenido la oportunidad de trabajar específicamente en algo de esto. Entonces, para nosotros es un mundo muy, muy nuevo. Tan así que se nos abre un abanico de posibilidades, entre las cuales todas tienen, para nosotros decimos, uy, bueno, son todos caminos, todos se ven iguales y tengo que elegir uno. Entonces, yendo a un poco, retomando lo que dijiste, que me quedó dando vuelta toda la charla, de que hubo una ola de DevOps y que vos la ujú. pudiste agarrar. Bueno, yo me acabo, digamos, me acabo de enterar de que hubo una ola de DevOps, porque seguramente nosotros ni estábamos en la facultad todavía. eh, y bueno, ustedes seguramente están, al estar tan actualizados en toda esta tecnología, quizás sepan qué es lo próximo que se viene, así en un futuro cercano, por dónde uno se puede encaminar, o cómo ven el futuro, para dónde irían si ustedes estuvieran en cuarto año de sistemas. Me parece excelente pregunta, Nico, y es un poco también una pregunta que yo me hice cuando estaba en tu lugar. Eh, a ver, créeme que te empatizo con tu situación y yo lo primero que te puedo decir con esto es, no te vuelvas loco hoy, porque, digamos, si te puede haber pasado la ola de DevOps, está bien, te pasó capaz que tenías, no sé, 11 años cuando pasó, no tengo idea, pero digo, no le ibas a poder agarrar como sea. Puede que pase una acá dentro de un año y también la pierdas. Yo lo primero que te diría es, no te vuelvas loco con eso, ¿no? A ver, entiendo que, y fue un poco también un poco el espíritu de lo que le vendí, que me pasó a mí, está genial, me encantaría que todos quieran hacer lo mismo, pero tampoco me gustaría que ustedes se conviertan en cazadores de olas que digamos, se están perdiendo todo lo que está pasando al costado solamente porque están esperando esa oportunidad. Para mí lo que es principal, estando donde están y para los próximos 2 o 3 años que les quedan, o por lo menos, no sé, sí, 2 o 3 años de sus vidas, yo para mí lo que es fundamental es que se puedan especializar en algo y que lo puedan entender y que puedan sentirse confidentes con uno mismo de lo que ustedes son capaces de hacer. Por ejemplo, si vos decís, a mí me encanta desarrollar frontend, me encanta la parte de diseño, bueno, ponete un objetivo que es hacer una página web para lo que sea, para el negocio de tu tía, para lo que vos quieras, inclusive para un open source o algo que después vas a tirar, pero hacelo y enfocate y tenés este concepto de decir, che, tengo esta página web que no le sirve a nadie, pero que a mí me llenó el alma y que la pude hacer y que pude aprender este abanico de cosas. Una vez que estés parado en ese lugar, te vas a sentir completamente distinto y te vas a dar cuenta que la cantidad abrumadora de oportunidades que tenés ahí no son tantas y que es todo más o menos lo mismo y que todo responde a los mismos patrones. Entonces, lo primero que tienen que lograr es ese nivel de confianza que uno dice, che, mira, lo pude hacer y acá está, no lo puedo tocar porque es software, pero digo, acá está, es esto y lo hice yo. Entonces, por el camino que sea, puede ser hasta una API, puede ser una infraestructura levantada en un cloud, puede ser un Docker, puede ser lo que sea, no importa, pero pónganse este objetivo de decir, che, lo sé y ya tengo como un baseline sobre el que puedo descansar, puedo encontrar mis primeros trabajos con esto y a partir de ahí me voy aprendiendo cada vez más, que créanme que los primeros años de trabajo son increíbles porque la cantidad de cosas que no siquiera se imaginan, que después se viven en el trabajo día a día, que van a estar como súper sobreestimulados y van a decir, ah, pero para, y esto. Entonces, lo mejor que puede pasar es, che, tenés una base sólida en algún punto particular y sobre eso seguís construyendo y después creo que cada uno va a ir encontrando justamente las oportunidades que van a aparecer en el lugar donde está, ¿no? Si podés elegir Cybersecurity y vas a encontrar cosas ahí, podés elegir Front y te vas a encontrar con que aparece un framework nuevo, te vas a poner backend y vas a aparecer un lenguaje nuevo que es el triple performante de los que tenemos hoy. eh, y así, o puede ser que la oportunidad también venga no tecnológicamente y de repente haces muy bien las cosas y te llega una oferta laboral de una empresa súper piola que te va a encontrar 11.000 challenges distintos, que te va a sacar de un dominio distinto a otro, o que te vas a encontrar no sé, en una compañía financiera donde vas a aprender un montón de cosas relacionadas con el mundo fintech, por ejemplo, que es súper valuable también, y de repente te vas a posicionar como un experto de fintech. Entonces,
imagínate esa la cantidad de cosas que te estoy dando. Te puedes ser un crack en todo, puedes ser un crack en una stack particular, puedes ser un crack en una industria particular. Te vas a llenar de lugares, pero no lo vas a poder hacer si te quedas como en el medio diciendo, a ver qué encuentro. Esa creo que es la peor Claro. situación. Vas a terminar siendo, nada, un chabón que lee LinkedIn y nadie te va a contar si yo leo de todo un poco. Esa es un poco mi visión con eso. No sé, Pablo, ¿qué opina? Sí, y todas las cosas que hagas y escribas, subirlas a GitHub. GitHub Sí. es una fantástica carta de presentación, te lo dice alguien que tiene un pésimo GitHub, pero una linda carta de presentación para cualquier compañía. Y ahí tenés un desafío también, digamos, y empezar baby steps, de a poquito, digamos. ¿Querés hacer una API y como las que le plantearon en algún momento, che, qué bueno estaría una API que me ayude a encontrar las vulnerabilidades que están en el NIST y qué sé yo? Hacela y solamente programate un endpoint, digamos, la llamada a un endpoint, hacete un clientito. Y bueno, y después otro día harás el resto y otro día lo agregarás y si te copas lo terminas entero y ya tenés algo en GitHub como para compartir con la comunidad. Si no, tenés experiencia ganada, ¿sí? Pero no intentes hacer de una todo un cliente para todos los endpoints que tiene el NIST para darte vulnerabilidades, qué sé yo. Porque a veces es abrumador cuando estás Sí, empezando la cantidad de laburo que hay, ¿sí? Por tal cual, detrás. tal Así cual. que empezá de a poco. Y tu carrera te va llevando. Mientras hablaba Andrés, recordaba una amiga que la tengo de Globant hace 20 años más o menos, que la tengo en Instagram y empezó en Globant siendo QA y hoy en día desarrolla negocios para American Airlines en toda América. Y por eso la veo en Instagram y me lleno de envidia porque está un día en Cancún, otro día en Córdoba, otro día en Dallas y casi todo el año en Chicago, ponele. Es fantástico. También tu carrera la vas a ir armando y te va a ir llevando y es toda una aventura. Es toda una aventura. Así Tal cual, que creo tal que lo cual. principal es desarrollar eh, eh, para probar, aunque sea. Yo empecé haciendo páginas HTML, me acuerdo. Hice un poquito de JavaScript hasta que llegó un punto donde dije, no puedo con JavaScript. Me fui al backend y me dije, me encanta el backend y empecé a aprender muchas cosas de backend. Y haciendo, honestamente, y disculpen la palabra, boludeces en mi casa, localmente. Ujú. Em, y probaba y lo hacía andar y me sentía como el super programador. Hasta que empecé a trabajar y me empecé a aprender de otra gente, otras cosas también muy interesantes. Sí. Sí, sí, y créanme, ahora lo puedo decir realmente, por ahí de mi rol un poquito más de management, es, a ver, un ejemplo puntual. Un chico entró hace un año como junior a la empresa. En el año, la verdad, que la rompió entera. Era un flaco, nada, capaz que 1 o 2 años más que usted, pero no tenía mucha idea, nunca había desarrollado nada posta más allá de justamente estas pruebas de concepto, como comenta Pablo. El flaco entró, de verdad que le entró a romper toda. Le enseñamos un par de cosas, preguntaba cuando tenía dudas y siempre proactivo haciendo las preguntas que tenía que hacer. Por ahí cuando no entendía algo que nos hacía un cliente, al toque levantaba la mano, che, esto no lo entendí muy bien, y se le explicaba, y siempre con mucha buena onda y ganas de aprender. Llegó un punto, hace unos poquitos meses, y este flaco tiene una madera zarpada definitivamente lo podemos poner en otro lugar y hoy definitivamente, por ejemplo, lo pusimos como una suerte el chico también habla muy bien inglés, por ejemplo. Entonces, nuestro cliente habla en inglés y se comunica muy bien y siempre buena onda y muchas ganas. Y de repente el flaco se abrió un lugar en la empresa donde ahora tiene una posición mucho más elevada en responsabilidad y en salario y está cara a cara con un cliente. Él agarra requerimientos y los baja. Y dice, sí, pero yo soy programador de frontend, que no importa, digamos. Hizo también este rol de hablar con un cliente, bajar requerimientos y darle seguimiento y probarlo y que todo. Se ganó un lugar con eso, entonces yo creo que él jamás en su vida, y nos lo dijo, yo jamás en mi vida me hubiera imaginado hacer esto y ahora me doy cuenta que está recontra copada y está feliz con la oportunidad que le surgió. Entonces, yo creo que también de vuelta, si ganas confianza con algo y le pones ganas y haces el trabajo a conciencia
y tratás de ser proactivo, nada, característica de una buena persona, disfrutando en el Sí. trabajo, creo que las puertas eventualmente se te van a abrir solas, así que ese es mi consejo, no te vuelvas loco y confía que te puedo asegurar que te va a ir bien. Mi consejo final. Y confía en esto también, y ya te dejo, Valen, hacer la pregunta. Lo mismo que contaba Andrés, me pasó en la compañía con chicos junior que entraron hace un año, que salieron de uno en particular, Fernando, salió de esta cátedra, que yo le tiré un correo hacia la che, hay estas posiciones abiertas, entró y la rompió también, y está cada día ganando muchas más responsabilidades, moviéndose de puestos y colaborando y participando también. Creo que es algo fundamental de lo que contaba Andrés, es nunca quedarte con la duda. No hay preguntas tontas, tonto es el que no pregunta. Así que en cualquier situación donde te encuentres, de la facu, de cualquier lugar donde hay algo que no entendés, haz la pregunta. Hacé la pregunta. Del otro lado, de una posición de liderazgo, el que te hace preguntas es el que vos notás que se interesa. Lo veo yo Ujú. como docente. Todos ustedes, los que más me voy a acordar, probablemente sean el Sol, Nico, no es por desmerecer al resto, pero son los que más preguntan, Valentín, que preguntan siempre, o los que me mandan correo y demás. Sin querer queda, y eso es una habilidad, digamos que no te quedes con la duda nunca. Eso Ujú. básicamente. Valen. Perfecto, profe. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Mi pregunta está más orientada al rol del arquitecto a la hora del diseño, puntualmente en el caso de cuando se tiene que diseñar el sistema y cómo se hace para la estrategia que se utiliza para cuando se tienen que adaptar a nuevas tecnologías o se tienen que hacer cambios. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, en el trabajo sufrí mucho el tema de las migraciones porque fue totalmente un desastre. No fue ejecutado bien, en mi opinión, Ujú. y creo que se podría haber llevado mejor. Y nada, eso, la pregunta, ¿cómo a la hora del diseño se tiene en cuenta esto de poder adaptarse a cambios? Eh, Es una excelente pregunta y me trae en un tópico que para mí es especialmente sensible. Eh, Hay una materia, que entiendo que todavía está, diseño de sistemas en tercer año, que particularmente tocaba mucho este tema en particular y a mí con los años me terminó generando ciertas diferencias de criterio en particular con este tema. Hay algo que uno se empieza a dar cuenta con los años, que en general uno asocia lo flexible con alguna forma lo reutilizable, o sea, es decir, lo que tiene oportunidades de mutar a otra cosa o tiene oportunidades de utilizarse en otro lugar. Lo que pasa con eso, y es una frase que ahora la uso mucho, lo que es muy reutilizable termina siendo poco usable. Entonces, conozco también otros casos puntuales que también es algún estilo de hacer arquitectura, que también les llamamos sobre arquitecturar. No existe una palabra en español para eso, pero es cuando uno agarra el problema y empieza a divagar sobre la solución basado en supuestos que todavía no existen. Lo cual te puede llevar a conclusiones que están bien, pero también te va a llevar a conclusiones que son completamente erróneas porque estás suponiendo sobre un contexto que no conoces. Estás suponiendo que algo que probablemente no suceda o que no tenés ni siquiera idea con qué probabilidad va a suceder y te lleva a sobredimensionamientos de arquitectura o querer resolver problemas que no existen y terminas perdiendo el foco de lo que tenés que hacer. Entonces, en lugar de entregarle una API con una pantalla que va a un usuario, perdés 3 meses intentando armar un sistema de alta disponibilidad que no tenés posibilidad de que en algún momento siquiera se va a usar. O si no, es que necesito dejar todas estas cuestiones abiertas con 11.000 parámetros opcionales por si en algún momento alguien quiere. Se termina perdiendo el foco. Y de hecho, justamente, el modelo de desarrollo actual basado en Agile te está diciendo, escúchame, no te vuelvas loco queriendo pensar en futuro, porque el futuro es incierto. Construir lo que tenés a mano.
Lo que te piden son los requerimientos que tenés que hacer y tenés que construir sobre esos requerimientos. Entonces, mi foco en realidad con eso es, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco hoy pensando en la flexibilidad, porque te va a sacar del foco de lo que tenés que hacer. Lo que no quiere decir, y por favor tengan mucho cuidado con esto, que uno va a poner la solución lo primero que se le ocurre se le cruza por la cabeza. Justamente una de las mejores cualidades de un arquitecto final, te guste o no, son los años de experiencia construyendo software. O no ni siquiera los años, la cantidad de oportunidades que tuviste de participar en un diseño y darte cuenta de las cosas que hiciste mal. Entonces, ahí uno ya, está el dicho, uno cuando se quema con leche y una vaca y llora, uno ya presiente cuáles son los lugares donde va a sentir un dolor y se prepara para ello. Entonces, es hasta difícil de mesurar y es a donde prácticamente toda la parte ingenieril de nuestro trabajo se transforma en un arte puro que uno ya presiente a dónde va a haber problemas y se prepara para trabajar en ello o en dónde va a tener un montón de dolor si tiene que modificar. Entonces, hay cosas que se pueden prever y está muy bueno y creo que, por ejemplo, voy a un caso puntual. Aplicar un patrón de arquitectura de microservicios te prepara para el cambio por la simple razón de lo que tenés es muy pequeño. Entonces, cuando tenés que modificar algo pequeño, siempre es más fácil que modificar algo grande. O modificar algo en un proyecto que tiene un mes es siempre más fácil que modificar un programa que trae 40 años arriba. Eso, por más que el arquitecto haya sido un genio, haya previsto 1000 lugares para... Tenés que meterte vos en un sistema de 40 años que no sabes cuáles son los side effects que tenés de tocar algo en un lado y que se te explote en otro. Entonces, sí que está muy bueno, y ahí es donde vamos, que están las buenas prácticas, es, che, cuáles son las APIs, definirlas bien, cuáles son los valores, no rompan los contratos de las APIs, ya sabes que si rompes un contrato de una API, es decir, un valor que está como require, lo sacás y te estás exponiendo a un riesgo gigante. Lo mismo lo que pasa con cuestiones de que cuando trabajas con arquitecturas orientadas a eventos, que para mí es la forma correcta de hacerlo, che, dejar documentado, dejar una interfaz de cuáles son los eventos que emitís y hacia dónde van y quién los consumen. Entonces, lo importante ahí es, más que adelantarse a lo que te va a suceder, es saber lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y te va a preparar un baseline mucho más sencillo para ir a eso. Ahora, tu pregunta particular, que sé que la más dolorosa de todos, que tiene que ver con qué pasa a una migración de base de datos, nadie lo quiere hacer y es donde más metemos la pata, son dolorosas y las odiamos todos. Tenés distintas estrategias, depende del caso. Por ejemplo, algo que estamos haciendo muchísimo y que a mí me encanta y no me hace extrañar nada del viejo mundo es, trabajando con el mundo no SQL, normalmente no tenés definiciones de esquema en la base. La tenés únicamente en el código. Entonces, en el 80% de los casos, cuando modificas el código, modificas la interfaz con la base de datos y ya. Entonces, no hay una migración real. Cambiaste el esquema dinámico que tenés ahí y está perfecto y funciona y no tenés que preocuparte más nada. Hay veces donde eso también te obliga a hacer un back and forth e ir a modificar datos en la base de datos. Y ahí te tenés que poner más creativo y generar un script de migración, donde modificar los datos, donde puedes llevar de un lado al otro y demás. Entonces, te vas a un mundo de SQL, de base de datos relacional, son mucho más complicadas. Hoy en día creo que la mayoría de los ORMs, que quiero creer que trabajan en un ORM, te facilita muchísimo la vida. Casi todas las tools tienen en su core un módulo gigante de migration, donde también podés comitear código que tiene que ver con llevar un estado A a un estado B, con su rollback y demás, que al fin y al cabo te da como cierto marco, porque al fin y al cabo la migración sale mal cuando no tenés un marco. Cuando decís, bueno, sí, corro este script que me modifica los nombres de las columnas, pasa algo entre medio, te quedó el código inconsistente y ahí nadie sabe más qué hacer. Entonces, siempre tener un marco, aunque no sea con un framework, digo, está con un framework ya hecho, digo, es fundamental para mí para integrar las migraciones. Ahí estoy viendo los comentarios, sí, digamos, créame que no las voy a caretear con esto, chicos, lo más difícil, lo que más odiamos todo el mundo en la industria del software, es lo peor, no hay nada peor que migrar una base de datos. Entonces, tampoco se vuelvan locos, digamos, no hay respeto así en el mundo de las flores, de algún lado, no sucede, Ya no siento que exagero. No, es una cagada para todos. Y sí creo que, y te lo digo en experiencia propia, desde que trabajo en NoSQL en la mayoría de los proyectos, no reniego más tanto con eso, pero tampoco te puedo decir que nunca más renegué. Entonces,
No, esos son todos los consejos que te puedo dar respecto de eso. Y bueno, sí, no podía ser todo felicidad y cosas nuevas. Cada tanto aparecen frustraciones. Si no, no nos pagarían, es la realidad. No. Hay cierto Sí. porcentaje que es para sufrir, entonces. De ahí por eso comemos. Sí, tal cual, tal cual. Y tengo a Juan ahí que levantó la mano también. Sí, buenas tardes. Sí, primero quería hacer dos preguntas. La primera era respecto a cómo se sale de la área de confort, porque, por ejemplo, en mi caso, soy desarrollador backend y Ujú. estoy muy acostumbrado a hacer endpoints y es como que va automático, entonces no sé cómo hacer para cómo avanzar hacia algún lado. Y la Ujú. otra era cómo se lidia con el síndrome del impostor. Fantástico. Bueno, te voy a responder con honestidad brutal las dos. La primera es, ¿querés salir de tu zona de confort, sí o no? Porque también nos acostumbramos a las charlas motivacionales, salir de la zona de confort. ¿Para qué si estoy en mi zona de confort, digamos? Eh, ¿Para qué me voy a poner yo mismo en una situación de sufrimiento cuando estoy bien con mi vida, digamos? Entonces, vos no le ves nada a nadie. Si a vos te encanta hacer APIs, estás conforme con tu sueldo y sentís que estás aportando algo que en algún momento te va a llevar a donde vos querés, quédate ahí, no tenés por qué salir de tu zona de confort. Esa es la honestidad más brutal que te puedo dar. Ahora, me decís, no, mira, me siento completamente estancado, me frustra únicamente hacer estas APIs. Bueno, esa es una pregunta un poquito más compleja. En ese caso, ¿qué haría? Va a depender 100% de tu contexto. Si sentís que tu empresa tiene un lugar de crecimiento donde te dan la oportunidad de decir, che, hablo con mi manager y digo, mira, flaco, no quiero trabajar más haciendo APIs, me gustaría ir un poco más, perfecto, quédate ahí y seguí avanzando. Si estás haciendo únicamente APIs, por ahí me está dando la pauta de que probablemente trabajes en una empresa grande, no sé si Meli, porque es un estilo muy Meli, pero después si le erré o no, pero probablemente pueda ser una oportunidad para que muevas a una empresa, probablemente te recomendaciones de startup, donde la startup te obliga siempre a salir del modelo industrial, donde lamentablemente a veces tenés que terminar haciendo un poquito de todo, pero es fantástico. Mi consejo más honesto para cualquiera que está acá, dense la oportunidad de una vez trabajar en una startup. Es fantástico. Y, bueno, en el SIT. Bueno, también tienen ya bastante, los chicos bastante industrializados, lo cual, de vuelta, no es que esté mal, al contrario. Yo en cualquier equipo que tengo trato de hacerlo industrializado porque es la única forma de ser previsible y hacer las cosas bien, pero digo, uno yendo a un mundo de startup en algún momento va a ver justamente mucho más de qué pasa al costado de mi API, ¿no? Che, giro un poco la cabeza, che, ¿cómo lo deployás? Te llegan problemas mucho más complejos, donde quizás ya en algo muy masticado, como una empresa grande como Meli, o bueno, como el SIT que comentás acá, te van a decir, che, esta es la API, esta probablemente te dan la interfaz, quien te va a recibir estos parámetros, devuélveme esto y ya. Entonces, probablemente necesites en algún momento tener un challenge ahí, que puede ser en el mismo lugar de trabajo o en otro. Después, ¿qué pasa con el síndrome del impostor? Creo que todo el mundo que tiene dos dedos de frente o que realmente quiere hacer las cosas bien, lo sufre. Yo también sí que lo sufrí y tiene que ver justamente con algo que uno se tiene que poder superar para poder ser eventualmente arquitecto, porque no puedes ser arquitecto con síndrome del impostor presente. Sí. Lo tenés que haber superado en algún momento, que lo vas a hacer básicamente tomando decisiones. No hay otra forma de vencer el síndrome del impostor que vencer el miedo y tomar una decisión, y la mayoría de las veces la vas a chocar porque le vas a equivocar, es lógico, es aprender ese error, sobreponerse, intentar de vuelta y tratar de solucionarlo rápido, porque también lo que te va a pasar es, yo lo digo siempre, tenés el costo de la decisión, que es qué pasa cuando sale mal, nada, es poner la cara, disculparte, intentar solucionarlo rápido. Me ha pasado justamente, y lo he dicho un montón de veces, que dije, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije, hagamos A? Salió como el orto, me tuve que quedar 3 noches tomando café para arreglarlo, y bueno, y aprendí también a cuándo me tengo que quedar callado, en algunos casos, aprendí cuándo le erro qué tengo que hacer, aprendí también a decir A, pero puede ser B o puede ser C, entonces tampoco hay que tomar un corte puntual, entonces hay que ir realizándolo, pero no hay otra forma de hacer el síndrome del impostor que tomando decisiones y haciéndose cargo de la decisión, cueste lo que cueste, e ir iterando sobre uno mismo y entender, che, bueno, cuáles son mis capacidades, qué me gusta hacer y cómo sigo adelante. Ahí estoy viendo una respuesta, está planteándome dar capacitaciones de backend, pero siento que no es lo suficiente. No, para nada, para nada. Si vos sentís, a ver,
Si vos te sentís capaz, arrancalo y dalo. Te puede pasar también, y esta honestidad brutal. Puede ser que es la primera clase y te des cuenta con que tenés más dudas vos que los chicos. Está bien, digamos, no es que está mal eso, te vas a dar cuenta y nadie te va a venir a decir nada por ese caso, digamos, va a ver que alguno se te queda dormido como muy grave, que nos ha pasado a todos, ¿eh? Yo he dado cientos de capacitaciones en mi vida y en algún momento dije, chicos, ¿quieren que nos cortemos acá? Y uno solo me miraba diciendo, sí, listo, me fui, o sea, está todo bien, no me frustra ese hecho. Entonces, nada, me ha pasado también, y Pablo lo sabe mejor que nadie, por ahí haces una pregunta esperando un montón de recepciones y nadie te responde y decís, bueno, ¿acá qué hago? Y bueno, y uno se da ciencia de esas cosas y se da cuenta y es parte del crecimiento de cada uno. Capaz que la próxima clase intenta ser un poquito más interactiva o tocar algún tema más puntual, pero no hay una fórmula para hacerlo más para vencerlo más que hacerlo. Entonces, dale para adelante, probala, contame cuándo vas a la clase, voy a tratar de ir y listo. No hay otra forma. Vamos y te llenamos a preguntas Claro, tal cual. incómodas. Hacemos barra brava. Claro, es así, yo coincido con André, psicología conductual. Si algo no te sale, exponete. La primera vez te va a salir horrible, te vas a poner muy nervioso, si no te animas a hablar en público, va a pasar. Todos se Ujú. ponen nerviosos al hablar en público la primera vez. La segunda vez un poquito menos, la tercera vez un poquito menos, y así. Escuché un ruido de fondo, no sé qué pasó. ¿Eres mi conciencia? No. Creo que fue de mi teléfono, ¿eh? Sorry, sorry. Sol. Sí, en este tiempo de capacitación, de introspección, de aprendizaje, ¿hay alguna tecnología emergente o no tan emergente que hayas investigado, de la que hayas aprendido en este último tiempo, que consideres importante para un futuro arquitecto a tener en cuenta? Sí, obviamente, ChatGPT. Yo lo, me ha cambiado, honestamente, me ha cambiado la forma de trabajo en algún aspecto, sobre todo en el aspecto que nadie espera, pero por la cantidad de veces que responde mal. Entonces, me sorprendió la cantidad de veces que, por ahí, obviamente, puede ser responsabilidad mía por un mal prompt, pero de repente, porque, a ver, lo que todo el mundo se olvida de ChatGPT es que en realidad no tiene la capacidad para determinar si lo que te está diciendo está bien o está mal. Sí. Responde con lo que su motor matemático de probabilístico le dice y ya, no tiene la capacidad humana para decir, che, pero tiene un poco de sentido más allá de la sintaxis y la semántica aparente que tiene esto de dar un valor real. Eso no lo tiene y está muy bueno porque me ha pasado también un montón de veces que mis propios compañeros de trabajo que quieren hacer una pregunta medio compleja, dice, che, mirá lo que me tiró. Digo, no, pero eso está como el orto. Y está bien, digamos, también empezar a ver con eso. Yo lo que creo principalmente es, está muy bueno para hacer preguntas, responde muy bien ciertas cuestiones un poco más masticadas a lo largo de los años, como patrones de diseño. Creo que está muy bueno porque también le puedes decir, che, explícame los patrones de diseño y no te guste decirle, pero para, hacerlo de vuelta porque no lo entiendo, o hacerlo en el lenguaje particular que yo uso, que por ahí yo tengo libros, siempre tuve libros de ingeniería de software y me encantan, pero y por ahí los quiero ir a revisar y digo, uy, pero esto ya no lo puedo leer más porque está en un lenguaje que no me acuerdo más, o está escrito de una forma que ya se quedó un poco obsoleta, entonces te da un montón de oportunidades. Decir, che, bueno, ¿cómo aplico? Por ejemplo, yo una de las cosas que hacemos mucho, trabajamos con un approach muy funcional para resolver el problema. Entonces escribimos TypeScript, que es JavaScript, pero con un approach muy funcional, pero cada tanto sí que necesito tener cosas un poco más orientadas a objetos para algunos casos particulares, y me queda como ese sentimiento para, esto es un patrón en algún lado, pero eso ya no me lo acuerdo muy bien. Entonces, ¡pum! ¿Qué pasa en este caso particular? ¿Cómo aplico este patrón de diseño? Y me lo explica, pero no, este es mi contexto, y es como que me lleva a una introspección que me deja un poco empezar a entender, che, mira, esto que me estoy poniendo un poco flojo en este lado, yo no me acuerdo tanto muy bien, te da un montón de oportunidades, y es como que tenés ahí un coequiper que, teniendo en cuenta que no lo sabe todo, también te pone en un rol donde, che, tengo una oportunidad gigante para estar challengeándome a mí mismo y testear qué tanto sé y qué tanto no, cuáles son mis lugares más débiles o no. Entonces, nada, creo que está zarpado y uno dándole rosca y haciendo los prompts que tiene que ser y poniéndole empeño en eso puede llegar a un lugar muy, muy, muy copado.
Por otro lado, y creo que también está bueno, hoy estamos recién en la punta del iceberg de lo que significa ChatGPT en general y toda esta nueva oleada gigante que pasó en la industria de AI, que estamos como jugando como los primeros años de Google, donde, sí, puedo encontrar páginas. No todavía llegamos a dimensionar el impacto real que eso va a tener frontalmente en la industria del software. Lo leí por ahí, estoy muy de acuerdo, dice que no vamos a estar en riesgo porque vos tenés que, digamos, vos tenés que saber qué le querés preguntar al chat, pero el cliente no sabe qué es lo que quiere, entonces estamos cubiertos. Entonces, hay un montón de realidad en eso y probablemente sigamos también en un aspecto de esto. Siento que también hay cosas que las vamos a tener que dejar de hacer en su momento, puntualmente. Hace poco tuve que escribir un algoritmo que hace búsqueda en árboles binarios, que tenía que visitar nodos. Son cosas que en algún momento las hacía muy bien, y estaba orgulloso de mí mismo del código que hacía. Le dediqué 1 o 2 horas y digo, pero no me acuerdo nada, no tengo la capacidad cognitiva de hacerlo como lo hacía antes. Y lo empecé a iterar con ChatGPT y llegué a un algoritmo que lo veo hoy, funciona perfecto, pero ni en pedo lo podría haber escrito yo solo. Entonces, empiezo a ver oportunidades por ese lado de empezar a transformarnos como ingenieros de software para convivir con esta herramienta, lo cual probablemente nos haga justamente empezar a enfocarnos en cosas más de alto nivel, pensar en cuestiones de vuelta, de concurrencia, de sistemas distribuidos, y por ahí ese código más fino, yo no sé si le invertiría demasiado tiempo hoy. Capaz que sí, capaz que no, digo, no, es una percepción mía, y sí creo también que esto es muy probable que ocurra, creo que lo dije un poco al principio. Es probable que en los próximos años tengamos un boom en la arquitectura, de la misma forma de que hace 20 años apareció Internet y nos ofreció el modelo de request response sobre la que está construida toda la web. Es muy probable que en unos años, no sé cuántos de vuelta, tengamos que cambiar ese modelo de request response, y lo que va a pasar, vamos a tener un ChatGPT donde va a tener microaplicaciones embebidas según cada caso, y por ejemplo, en vez de tener que ir a, no sé, a Vueling o cualquier página para buscar vuelos, le preguntas directamente al ChatGPT, y la responsabilidad de la empresa de software atrás de la empresa va a ser cómo le das esa data al chat para que ingeste lo que te haga falta y poder hacer las correlaciones que le haga falta. Entonces, probablemente es una oportunidad gigante ahí. No sé qué va a pasar en la industria cuando eso llegue, pero me cuesta pensar que no suceda. Entonces, por ahí el consejo más honesto que le puedo dar de mi visión a futuro es que eventualmente vamos a llegar a algo de eso, porque quizás también alguien pueda decir, che, esto que estoy haciendo lo siento que va a ser reemplazable por ChatGPT en el corto. A ver, un ejemplo muy puntual. En el equipo tenemos un chico que es extremadamente genio para escribir HTML y CSS. Entonces, toma los inputs del diseñador, unas herramientas como Figma, donde alguien que no sabe código pone bloques que se ven hermosos con los botones y dice, este botón te lleva acá, pero claro, eso después lo tenés que escribir en HTML y es muy jodido, y CSS para que quede formateado. Hace una semana Figma, que es una de las empresas más grandes que trabaja sobre esto, ya liberó su motor para escribir esas cajas de texto visuales a código. Lo probamos y funciona espectacular, y este chico medio como que se empezó a paniquear porque dice, che, pero esto era mi trabajo y ahora es código generado por la máquina. Entonces, no se paniqueen tampoco, digo, pero tengan en cuenta de que es muy probable que eso suceda, y quizás sería una buena cuestión, un buen consejo que les pueda dar: enfoquen parte de su idea de carrera teniendo en cuenta de que eso puede suceder, y cómo los puede impactar eventualmente o no con esa decisión. Perdón por la bomba, los dejé todos callados, boludo. No. Yo ya paniqué. Estoy en pánico Sí, en este pero momento. mira, este es un caso hermoso. Yo cuando estaba, no me acuerdo si en cuarto año, había empezado en algún momento a soñar con trabajar con servidores. Yo quería estar entre los servidores, enchufarlos, tener los cables, los switch, los racks. Había entrado a trabajar en el laboratorio de Redis y era fantástico. Entré a configurar un router. Oh, digo, quiero hacer esto todo el resto de mi vida, está muy, muy bueno. Cae un flaco y dice, chicos, esto es la nube. Esto es un router virtual, no tenés que preocuparte por las direcciones de red, no tenés que preocuparte si te corta la luz del servidor.
yo me fui con unas ganas de putearlo, decirle, pero me acaba de arruinar la vida, yo quería hacer eso y me está diciendo que no existe más porque va a estar toda la nube. Bueno, tuve en crisis 2 o 3 semanas y dije, bueno, pará, capaz que lo que tengo que hacer es la nube, y dije lo que me da de comer. Entonces, de cada crisis hay una oportunidad más en nuestra industria, entonces, no se vuelvan locos con nada de eso, digamos. Creo que uno de a poco lo va censando y tampoco es la idea que alguien espere un gurú que le diga, de acá a 10 años aprendan GTP porque va a poner una API. No existe eso. Es censar, leer y aplicar criterio y ya. Esa es la verdad pura. Bien. Puesto. Sí, vamos cerrando ya. Así le devolvemos su vida a Andrés. Pero Quería, volviendo un poco al tema, digamos, por el cual venías vos, Andrés, un poco a charlar con nosotros, sobre el tema serverless. ¿Qué hace que vos te orientes a tecnologías serverless? Es muy buena la pregunta y te la puedo responder muy rápido, en realidad. Tiene que ver con todo esto que le decía al principio, que para mí lo único que realmente tiene valor es lo que le da valor al cliente. Y te lo digo yo con un dolor interno porque a mí me encantaría estar todo el día jugando con cosas que no use nadie y quedarme conforme de que nadie me va a venir a putear cuando se cae. Entonces, es en contra de mi principio, pero me terminé dando cuenta que es lo real. Me pasaba mucho, y sigo creyendo lo que sigue pasando, de que vos vas a ver gurús, por ejemplo, en Kubernetes que están todo el día instalando plugins. Vos decís, este mi stack de Kubernetes, 11.000 plugins, una complejidad enorme para hacer lo mismo que hace un Lambda, que es subirle el código y te vas a seguir escribiendo más código. Entonces, tiene que ver únicamente con esta posibilidad de dar valor rápido a bajo costo, donde, imagínate lo que te voy a decir, nosotros en nuestra empresa somos casi 50 y no hay nadie que haga únicamente DevOps o infraestructura. Todo el mundo codea. Todo el mundo codea y todo el mundo entrega valor al cliente porque no me hace falta realmente tener a alguien, uy, este servidor está flojo de memoria, me tengo que conectar y agregarle más memoria. No. Eso lo hacen los ingenieros de AWS por mí, me mandan factura a fin de mes y sé que son mejores que cualquiera que yo puedo contratar para hacerlo. Entonces, es simplemente por una cuestión de valor donde yo lo que quiero hacer es escribir código y dárselo a un cliente para que use la página web o lo que sea. Y eso es fantástico, porque yo solamente le doy código, le doy algunas configuraciones muy mínimas y sale. O sea, le puedo especificar únicamente la cantidad de memoria y nada más. Entonces, la mayoría de veces ni siquiera se lo especifico, para serte honesto. Entonces, hay un valor fantástico y hay un valor increíble para un developer que le asusta la nube, por eso se los recomendé como primera instancia. Pues si no, pero este código, ¿cómo lo voy a meter si me tengo que poner a prender Kubernetes? No hay forma. Entonces, vas por serverless, subís tu código, podés hacer un YAML. Mira, la versión más simple de hacerlo es una tool que se llama Serverless Framework, que es como la forma de escribir serverless de entrada. Vos escribís un YAML que tiene exactamente 5 líneas de código y tenés tu aplicación en la nube preparada para recibir un request. Es soñado. Entonces, tiene que ver con eso. Tenés valor muy rápido, a muy bajo costo y funciona espectacular y te saca un montón de complejidades en cuestiones que no las querés tener porque no es de valor del cliente. Entonces, te enfocas mucho más en hacer las cosas bien, en hacer un buen código, en hacer un código sencillo. Encima el paradigma de Lambda es que vos subas bloques de código muy pequeños, tú sabes bien qué hace un Lambda, cuándo empieza, a quién llama, cuándo termina y cuál es el resultado final. Entonces son fáciles de testear, son fáciles de escribir, son fáciles de modificar. Entonces, nada, me parece fantástico e incluso te estoy dando quizás el ejemplo más pobre. Si vos te vas, por ejemplo, a ver sistemas de enrutamiento o, por ejemplo, de encolamiento distribuido, donde vos no podés perder mensajes, por ejemplo, ¿qué pasa si te cae vos decís, che, cada cliente manda un mensaje y lo deja en una queue, y ese queue se cae y perder los mensajes, es catastrófico, vas a llegar a un estado inconsistente por todos lados, vas a perder clientes, te van a querer matar. Entonces, che, vale la pena que yo me ponga a pensar cómo levantar un sistema de encolamiento por mí mismo con todos los riesgos que eso conlleva. No. Amazon me lo ha hecho, me da un endpoint y me dice, vos pones los mensajes acá, yo te voy a prometer que del otro lado alguien los va a venir a escuchar y te asegura de que al menos alguien va a recibir el mensaje. Entonces, como arquitecto tiene un montón de valor agregado y me saca la complejidad que no quiero y me deja enfocarme en lo que sí quiero, que es justamente cómo hago mejor mi solución. Y ahí Juan te dice, ¿la aplicación necesita estar en un contenedor antes de subirla? Sí y no. Podés usarla de las dos formas, de hecho es un feature medio nuevo. Vos podés escribir tu Dockerfile y le decís, Lambda, este va a ser mi Dockerfile, y arriba
genial, tiene un montón de flexibilidad, o ya Lambda te brinda ciertos runtimes donde vos tenés combinaciones de lenguaje y versión que vos querés usar y ya. Entonces vos, por ejemplo, querés usar Node.js 18, decís, listo, este código que viene es Node.js 18 y él es como que tiene internamente el Dockerfile generado y lo único que tenés que subir es el código y no tenés que preocuparte por absolutamente nada respecto del resto de las cosas del Dockerfile. Entonces, funciona de cualquiera de las dos formas y está súper bien cualquiera de las dos. Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando, chicos. De mi parte, cosas administrativas, dudas sobre trabajo práctico, examen, avísenme por correo electrónico. No creo que tengamos ningún problema. Ya algunos me estuvieron mandando algunas dudas por correo. Recuerden, el próximo lunes tenemos a la gente de Dino Cloud para otra charla. Les pedí que le contaran y me contaran también de Well Architected, de AWS. Y bueno, nada más que agradecerte, Andrés, tu tiempo y las ganas. Siempre das charlas muy entretenidas y me encanta este formato de preguntas y respuestas porque creo que es mucho más divertido que filmina tras filminas. Sí, totalmente, totalmente. No, gracias a vos, Pablo, a mí siempre me encanta estar en este espacio, feliz de estar acá, así que también te lo digo a los chicos, yo siempre súper abierto de dar una mano con cualquiera que tenga una duda, que me diga, che, no sé para dónde se ir o lo que sea, me pueden contactar por LinkedIn con mi nombre y apellido, me van a encontrar seguro, así que súper abierto a ese tipo de cosas, cualquiera que me quiera hacer una pregunta o lo que sea, saben que estoy a disposición, nada más. Muchas gracias. Ujú. Sí, sí, por supuesto, feliz. Uy, les dije que me avisaran, así no decía malas palabras, ya dije malas palabras Ah, acá. sí, soy muy ordinario para Nos Se vemos censura, nosotros, profesor. confiame. Le hace un pi. hagan ping acá desde. Claro. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias Buenísimo, a gracias. muchas ustedes. gracias. Muy Muchas Chau, buena gracias. charla. chau. Chao, chao.